¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien, Bueno, todo bien. contame. Em, bueno, yo ya he trabajado bastante, no soy coaching ni nada por el estilo, pero ya he trabajado con coaching. Y hay cosas que no están todavía muy resueltas, que digamos. Pensé en una cosa, pero resulta que esta mañana, con el ejercicio que nos hizo hacer Alejandra, me di cuenta que yo quiero dirigir sobre una música y los músicos van por otro lado. Y dejo que los músicos vayan por otro lado. O sea que los límites no los pongo. Bien. O sea que... Me molesta porque sé que no pongo los límites y que debo ponerlos. Entonces, eso es lo que me molesta. ¿Y cuál sería tu expectativa en esta sesión, Emilce? Encontrar realmente el modo en que debo poner los límites, comunicándolos de una manera adecuada, porque también en la comunicación soy bastante dura. No por lo que digo, sino en la forma, que era lo que hablaban ayer. Me identifiqué mucho con varias cositas sobre el tema de la comunicación. Contame el tema de los límites. ¿Qué entendés vos por límites? Por ejemplo, un ejemplo de ayer, muy cotidiano, muy doméstico tal vez. Cuando llegué, bueno, mi hija sobre la hora me dice, mami, me tenés que llevar a tal lado, ¿no? Entonces, sin preguntar, che, mami, ¿cómo te fue? ¿Estás cansada? ¿No estás cansada? Y demás. En lo laboral también he hecho cosas que no me correspondían hacer, porque, bueno, si no las hago yo, no las va a hacer nadie. Entonces, por ejemplo, trabajé mucho sobre el sobrenombre que impuso mi familia y me siguen ellos con el sobrenombre, a pesar de que hice una reunión familiar, cena y demás. Por favor, no quiero que me llamen más así, tengo un nombre, este sobrenombre no lo quiero más. No te estoy hablando de hace 20 años atrás, te estoy hablando de un año atrás. O sea que también fue una cosa de todo un proceso para darme cuenta que ese sobrenombre me estaba molestando en varias cosas en mi vida. Y me siguen llamando de la misma manera. ¿Y eso qué te genera emocionalmente? Como que no escuchan. Eso ellos. Eso ellos. ¿Y a vos? Y a mí me molesta mucho. ¿Te enoja? Me enoja, me molesta. Porque es como no ver el resultado de todo un proceso que uno va haciendo. Si tuviéramos que construir este estado actual del que hablamos, Sí. ¿vos estarías enojada con qué? Estoy enojada con no tener un territorio, si lo podemos llamar así. O sea, un territorio en donde esté bien parada, ¿no? Bien. No en todos los aspectos, en algunos nada más. Bien. ¿Cuáles serían los aspectos de ese territorio? Por ejemplo, que manejen mi tiempo, que yo lo dejo manejar, por eso me enojo después. En definitiva, creo que sería el no saber decir que no. Bien. Vamos a trabajar como objeto el territorio. Bueno. Después vamos a ver cómo lo reemplazamos. Bien. ¿Ah? Vamos a ponerle así para que lo disociemos bien. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué estarías enojada con el territorio? Porque no logro tomarlo, sería
poseerlo de alguna manera. Bien. ¿Te hace sentido ese estado actual? Sí. Bien. Contame qué te gustaría que sucediera en relación a esto. De cómo tendría que cambiar toda Lo que te gustaría que pase. la situación. ¿Qué te gustaría que pase? Y, por ejemplo, que me pregunten antes de tomar decisiones, en el caso reducido, mi familia, ¿no? Y para que te pregunten antes, ¿qué debería pasar? Para que me pregunten... Tu familia, por ejemplo. Y, a ver, esto se da también, se ha dado antes, pero se da también porque hace 6 meses que me he jubilado. Entonces parece que estar jubilada es estar al divino botón en la vida, ¿no? Entonces tenés tiempo para todo. No preguntan si querés, si podés. No. Tenés tiempo para todo. Estás al divino botón. Y si te sentás a ver una película, che, mamá, ¿no pensás hacer nada? Y si estuviste todo el día en la casa, bueno, vas a salir, estás deprimida, estás acá. No, pará, estoy parando también. O sea, que ni siquiera el estado emocional, ni siquiera el ocio, que durante 30 años no lo tuve, como lo quería hacer, tampoco te lo respetan. ¿Entendés? Bien. O sea, cuando digo territorio es tu vida, es... O sea que deberían respetarte. Sí, debería yo también respetarme. O sea, por eso el no poder decir no. No vaya a ser que se enojen si les digo que no. Bien. Si vos sintieras ese respeto por parte de ellos, ¿qué necesidad se cubriría en vos? Que yo manejaría mi vida, no ellos. Y esto que yo manejaría mi vida. ¿Qué necesidad te hace cubrir? Y de decidir yo lo que voy a hacer y no sentir culpa porque les diga que no. Y eso de decidir vos lo que quieres decidir, ¿qué necesidad te hace cubrir? El respetarme, por supuesto. Respeto. Respeto. Respeto y coherencia. Porque por un lado sé lo que tengo que hacer, lo pienso, me levanto y digo, hoy voy a hacer tal cosa, y si me dicen tal, voy a decir que no. Entonces, después, cuando llega el momento de la acción, soy incoherente. Bien. Fíjate que vos me decís que el hecho de manejar tu vida, ¿sí?, te hace generar o te hace sentir respeto. Sí. Porque yo creo, te lo comparto, se me viene la palabrita libertad a mí acá. Por supuesto, también. Contame. Bueno, en todos estos años, y trabajando y demás, cumpliendo horarios, tareas, etcétera, etcétera, hay veces que no... la responsabilidad, el deber y demás, toda esa matriz no me ha permitido realmente hacer lo que yo he querido. Por ejemplo, yo cumplo años en noviembre. Siempre quise pasar mi cumpleaños en el mar.
Primera vez que lo hago. ¿Por qué? Porque no tenía que trabajar. Ujú. Entonces podía decidir. Ujú. Entonces siempre decido en base he decidido en base a la responsabilidad que tenía que cumplir. O a mi entorno, los tiempos de ellos y demás, para poder compartir algunas cosas, por supuesto. Ujú. Pero no he decidido por mí misma. Ujú. Y a veces tampoco he elegido lo que yo he querido. Ujú. Y eso, en relación a la libertad, ¿cómo se comporta? El que no hayas podido decidir por vos misma. Y es la autoridad, ¿no? Ujú. O sea, el orden y demás establecido. Ujú. ¿Quién ha No, sido tu no máxima? del orden del que hablaban ayer, por ejemplo, con respecto ¿Quién ha sido tu máxima autoridad en tu vida? mi papá. Ujú. ¿Me querés contar un poquito? Bueno, había que hacer lo que se decía. Ujú. Y no preguntéis por qué, Ujú. ¿no? Porque no hay... eh, no había respuesta. Ujú. Era, lo haces porque digo yo, y punto. Ok. Cosa que con mis hijos, por ejemplo, cuando me digo, no, ¿y por qué? Por esto, me paso 3 horas explicando y después terminan haciendo lo que ellos quieren, no las explicaciones que yo di. Ujú. Por eso también es el tema de los límites. Ujú. ¿no? O sea, venís con, a ver si te escucho bien, con muchos límites, Sí, y esos límites con que venís, cuando lo querés bajar, no podés. no. Bien. ¿Por qué querés bajar esos límites? Porque no el límite impuesto como tal vez me lo impusieron a mí, sino por el hecho de decir, bueno, a ver, sería un límite democrático, pero déjame que esta parte es mi vida, o sea, no... Es el límite que le tengo que poner al otro. ¿Y por qué crees que le tenés que meter un límite al otro? Porque yo quiero elegir y quiero decidir. ¿Y eso lo asocias con un límite al otro? Y sí, porque si no hay una invasión permanente. O sea que hablamos de un tema de invasión. Sí. Y de complacer, sobre todo. También. Que tiene que ver con este territorio, o sea, te sentís invadido. E invadida totalmente. Perfecto. Si esa invasión no existiera, ¿qué necesidad se cubre en vos? Y una libertad total. Libertad. Ujú. Bien. ¿Qué te da la libertad? Y la libertad te permite, yo creo que me permitiría, ¿no? Expresarme realmente en todo lo que yo quiero decir. Pero vuelvo a lo de siempre, es la forma en que lo puedo decir. No tengo una forma muy amorosa para decir las cosas. A lo mejor lo mismo que podés decir vos amorosamente, como el ejemplo que ponían ayer, yo lo digo de otra manera y cae como que lo dije con una ametralladora en la mano. De vuelta, ¿qué te da la libertad? Expresión. Expresión. Sí. ¿Y por qué asocias la libertad con expresión y no con la decisión? Porque con lo que exprese estoy decidiendo también. O sea,
O sea que estamos hablando de libertad de expresión o de libertad de decisión. De libertad de decisión y de expresión. Okay. Las dos cosas al mismo tiempo. Siendo coherente, porque a veces decido una cosa y expreso otra. Ajá. Por eso tal vez sea tanto el tema de la expresión. ¿Y vos por qué crees que pasa eso? ¿Por qué a veces crees que decís una cosa y haces otra? Y porque a veces pienso más en lo que le puede doler al que tengo enfrente, o lo que me puede causar a mí el decir algo de un alejamiento o de un enojo, que con tal de que no haya lío, más vale me quedo callada. ¿Y eso qué tiene que ver con el miedo? En todos los ámbitos he hecho esto, laboral y demás. ¿Miedo a qué? Y tal vez miedo a no ser aceptada, sobre todo en el ámbito chiquito familiar. ¿Por qué tenés ese miedo? Porque tengo muchas culpas también. Por eso viene el miedo. Porque hay muchas culpas. ¿Querés contarme? Familiarmente, yo tengo un hijo, tiene ya 31 años, pero cuando tuve a mi hijo, no estar casada y tener un hijo a los hace 31 años atrás, eras muy, pero muy criticada, juzgada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mi familia fue un golpe muy fuerte. Ahora ya todo ha pasado a ser más normal. Y yo todavía siento culpa por eso. ¿A quién pensás que le fallaste? A mi papá, que no está, porque cuando nació mi hijo mi papá no estaba. A una educación que me dieron, que lo hicieron con la mejor intención, pero con la que yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Pero en su momento ellos lo habrán hecho con su mejor intención, como lo hace uno como madre. Y bueno, y también por el hecho, a mi hijo sobre todo, el hecho de la identidad y demás, también me siento yo la culpa. A pesar de que el padre no lo buscó, pero no importa, la culpa es mía. ¿Y eso repercute un poco en tu libertad? Y sí. ¿Por qué? Porque yo decidí tener ese hijo. Y mi hija también. O sea, es fruto de un amor, no es una cuestión que pasó y demás. Entonces, el tomar una decisión en ese momento, ser juzgada, criticada y demás, no fue libre la elección, ¿me entendés? Sin embargo, fíjate el mecanismo que veo o interpreto. A ver. Que se está pudiendo suceder acá. Yo creo que tenés una creencia que asocias la libertad con la culpa. O sea, el hecho de ser libre, el hecho de tomar esta decisión, el hecho de ser libre porque quiero ser mamá, porque a su vez te genera culpa. Pero por otro lado, es lo que buscas, que es la libertad. Sí, ¿Me validás más o menos con lo que te digo? Sí. Entonces, yo lo que escucho es que hay una creencia donde vos estás asociando la libertad con la culpa, ¿sí? Y eso me conecta con la dignidad. ¿Por qué?
Bueno, sería algo similar a lo que hablaba ayer la Jime, ¿no? Que me identifiqué en muchas situaciones de ella. No pensé tanto en mí, sino que pensé en mis hijos también. O sea, el reconocimiento y demás. Y puede ser que en algunas cosas tampoco me sienta digna. ¿Cuáles serían esas algunas cosas? Y a lo mejor no me siento digna como hija. Porque fallé. Le fallé a ellos de acuerdo al plan que tenían, ¿no? Puede ser por ahí. Pero sí me siento digna en muchas otras cosas, por supuesto. Desde ya. Por eso... Pero puede ser por ahí. Okay. Y por eso puede ser también las broncas que yo tengo con mi mamá y demás. ¿Y vos crees que al fallarle a ellos te fallaste vos? No, yo no me fallé. Yo no me fallé. Pero sí le fallé al modelo y al esquema que ellos venían pensando. Pero yo no me fallé. Y ahí viene la recuperación de la Gracias. dignidad, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces, fíjate. Acá no lográs poseer este territorio. No. Porque entiendo que hay una creencia donde vos asocias la libertad con la dignidad o la libertad con la culpa que va en contra de la dignidad. Y eso te quita libertad. O sea, en realidad lo que yo estoy viendo o el mecanismo que estoy viendo es que por ahí el concepto de dignidad te quita libertad. ¿Cómo crees vos que podrían jugar la libertad y la dignidad en tu caso? Es que ahora me estoy dando cuenta de una cosa. A ver. Que yo no pongo los límites para no hacer sentir culpable a nadie de lo que yo quisiera que ellos hicieran. O sea, he revertido la situación, pero mal, porque el límite hay que ponerlo. No sé si soy clara. Y yo creo que esa es tu creencia. Es mi creencia. Bien. Porque fíjate, vamos a anotarla acá. Como que hay que poner límites, ¿no? Sí. Sin embargo, a vos te pusieron límites. Sí. Esos límites vos los traspasaste. Sí. Y por estas creencias golpeaste tu dignidad. ¿Me seguís? Sí, transgredí Muy bien. los límites. Perfecto. Pero ¿qué tan reales eran esos límites en relación a vos? Porque en relación a vos fuiste muy digna, me acabas de decir. Sí, yo lo sentí así. Entonces, transgredí límites sociales, familiares, del momento. O sea, estamos hablando de 31 años sí, atrás. Perfecto. Del momento. A ver, pero siempre ese pasado me sigue jorobando, ¿viste? No lo puedo, o sea, trato, no es que no puedo, trato de eliminarlo y demás, pero hay momentos que vuelven, que saltan. A ver, esto recién del ejercicio de la orquesta, es el resentir todas esas emociones.
¿Cuáles eran tus emociones cuando te ponían límites? Bueno, siempre dijeron que era caprichosa y que quería hacer lo que yo quería y no había órdenes y demás, pero siempre hice lo que ellos quisieron, no lo que yo quería. Y me enojaba mucho, mucho. Y ese enojo y esa operación que existía entre tu papi y vos, este programa generado ahí, ¿qué relación le buscás o le encontrás a este programa que se genera con tus hijos, por ejemplo? Que yo no quiero que ellos sientan el enojo que yo sentía. O sea, por eso ahora charlando, me doy cuenta de dónde no es que me invadan tanto, sino que yo no estoy poniendo el límite para que no haya enojo, nada más. Me sigo enojando yo, medio tonto el razonamiento. Por una creencia. Y la acción, y sí. ¿No? Que para poder estar en el territorio o dominar el territorio hay que poner límites. ¿No? Sí. ¿Quieres que reemplacemos esta creencia? Dale. ¿Te hace más sentido? Sí. Tengo que poner límites. ¿Te hace más sentido esa creencia? Sí. Si tenemos en cuenta este estado actual en relación al anterior, entonces, ¿el anterior era verdad? ¿O esto es más verdad? No, esto es más verdad. Ajá. Y cuando aparece este pensamiento, ¿qué mil se aparece? Y reconocida, con libertad, tranquila, sin ningún tipo de enojo. Con seguridad. De vuelta. Sigo escuchando un miedo. ¿Cuál sería el miedo? En poner los límites en la forma en que lo vaya a poner. Yo tengo miedo ahí, en la manera. Y como consecuencia el enojo. Pero no quiero que nadie se enoje, ni enojarme yo, por supuesto. Si yo te dijera que el territorio se conquista más que poniendo límite, poniendo amor, ¿qué me dirías? Porque por un lado te siento que das amor, eso se mezcla por momentos con límite, das amor porque lo que das es para que no sientan culpa, pero por otro lado eso te enoja. Y esta es la paradoja en donde te veo que estás dando amor, pero a su vez ese dar amor te hace sentir invadida. ¿Por qué? Mira, una de las metas que trabajamos, y tiene que ver con el territorio, tiene que ver con todo, era que yo quería una casa que se sintiera un hogar. No algo que uno entra, sale, come, va, no, yo quería un hogar. Trabajé bastante con ese tema, mucho, y muy lindo fue el trabajo, y sigue siendo. A ver si puedo ser clara, pero es como que a mí me gustaría que todos sintieran lo que yo estoy sintiendo, y me cuesta mucho poder
transferirlo. Ujú. Y me cuesta transferirlo porque siempre tengo miedo de cómo lo voy a decir. Ujú. Entonces me callo. El miedo es tanto en decir lo amoroso como lo no amoroso. Ujú. Las dos cosas. Me da miedo decirla, Ujú. por cómo la vaya a escuchar el otro. Ujú. Fíjate que nosotros normalmente el miedo asociamos porque tenemos un resultado. Sí. ¿Qué esperás acá? El miedo a la libertad o el miedo a decirlo. No sé. Yo te escucho más por el miedo a que te rechacen o que el miedo a que te acepten Sí, en función del sí, cómo. por supuesto. ¿Mm? Es el miedo a la aceptación, seguro. Seguro. ¿Por qué no te has sentido aceptado? Bueno, mi papá era el que ponía los límites, pero por quien no me he sentido aceptada ha sido por mi madre. Y más que aceptada, siempre cuestionada. No sé si la palabra justa es aceptación, no sé. A ver. Es como que todo lo que hago, todo es cuestionado. Ujú. En este momento por mis hijos, por ejemplo. O sea, esto que Entonces, se daba allá arriba, ahora se da ahora abajo. se da abajo, exacto. ¿Y qué tiene que ver con vos? Esto que se daba allá arriba y esto que se da ahora acá abajo. Yo quiero un equilibrio ya. Ujú. Busco cómo encontrarlo, pero siempre aparece esto de arriba y de abajo. Ujú. O sea, nunca más es claro, lo mismo que es arriba es abajo, ¿no? Ujú. O sea que hay una necesidad de equilibrio. Sí. ¿Qué te da el equilibrio? ¿Qué te hace sentir el equilibrio? Coherencia, seguridad. Ujú. Seguridad sobre todo, porque no me va a interesar si me aceptan o no me aceptan. ¿Y qué te da la seguridad? Y libertad, Libertad, paz. paz. Te da paz, te da libertad. Pero ¿qué te hace sentir cuando vos estás segura? No tengo ningún tipo de miedo, a nada. A nada. O sea, cuando he tomado decisiones he estado muy segura de la decisión que estoy tomando, o de una elección, que pocas veces lo he hecho, pero cuando lo he realizado es una seguridad total y no tengo miedo, para nada. ¿Y cuándo aparece la culpa entonces? Y cuando estoy desequilibrada, sería emocionalmente, o sea, ahí aparece de nuevo. Ujú. O cuando hay situaciones que me hacen desequilibrar. Ujú. Este ejercicio de recién, por ejemplo, que me hizo resentir algunas cosas, ¿no? Ujú. Pero fíjate que yo te escucho A ver, que el equilibrio lo pones afuera. ¿Por qué? no, A ver, el equilibrio lo pongo adentro. ¿y entonces? Eh, ¿Cómo puedes perder el equilibrio ante un desequilibrio si tu equilibrio está adentro? por las sensaciones externas que tengo. O sea, lo que viene del exterior me desequilibra. O sea, que no es tanto el equilibrio que tengo interno, sino no me tendría que desequilibrar. Tal vez porque estoy escuchando más lo de afuera que lo de adentro. ¿Y qué escuchas afuera y qué escuchas adentro?
cuando escucho más adentro, estoy más equilibrada que cuando estoy más pendiente del afuera. ¿Y qué escuchas adentro? Y adentro escucho esto de que no soy tan dura, de que soy amorosa, pero para el afuera ya, por eso vuelvo a la incoherencia, Fernando. Para el afuera muestro otra cosa. Bien. Entonces yo te propongo lo siguiente. A ver, Que ahora sí reemplacemos el territorio por el equilibrio. bueno, ¿Te parece? sí. ¿Por qué podrías estar enojado con ese equilibrio que llega y se va, llega y Porque no se es va? permanente. Bien. ¿Qué te gustaría que pase? Que fuera permanente. ¿Te hace sentido? Discúlpame, me ¿Te quedé. hace sentido? Sí, totalmente. Bien. ¿Qué debería pasar para que tu equilibrio sea permanente? Y te lo voy a volver a preguntar A ver, agregándote una palabrita más. ¿Qué debería pasar para que tu equilibrio sea permanente y no sientas culpa? y actuar libremente. Mi pregunta sería la siguiente, para ir con el debería. ¿Actuar libremente o actuar libremente de expectativa? Sí, tenés razón. Actuar libremente de expectativa. Porque si no, siempre estoy pensando en la reacción. Y la libertad la ves en la expectativa. Exacto. Y Le das no, todo ese poder a las expectativas. Claro, tenés razón. Estoy pensando más en el efecto que en la causa. ¿Lo ves? Sí. Muy bien. Está. Y si actuaras libremente de las expectativas, ¿qué necesidad se va a traducir en vos? Se va a cubrir en vos. Y va a aparecer una palabrita que tiene que ver con la seguridad, me parece. Y primero que va a desaparecer el miedo. Ujú. Y si desaparece el miedo, ¿qué aparece? Aparece la libertad, aparece el amor, aparece la seguridad, La confianza. y aparece la confianza. ¿Lo ves? Sí. Y la confianza. Cuando vos estás confiada, ¿qué te hace sentir? Seguridad total. ¿Y la seguridad que te da? Y la seguridad me da mucha tranquilidad. De paz. Bien. Fíjate, acá hay una creencia que tiene que ver con que actuar libremente lo pones allá afuera porque lo pones en las expectativas, te hace perder la confianza o te genera miedo,
y te hace perder o hacer carente de seguridad o de paz o de la seguridad que viene de la paz. ¿Sí? Porque hay una expectativa, o sea, hay un control de. Pero eso es en función de una creencia. ¿Vos qué crees que hay en tu sistema, en tus programas, donde vos asocias la libertad con las expectativas? ¿Por qué pasa eso? Por la aceptación. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, vamos a borrar porque no es permanente y vamos a poner porque busco aceptación. ¿Qué te parece? ¿Lo ves? Es muy difícil estar en el equilibrio si buscamos aceptación. Más verdadero, imposible. ¿Quieres que invirtamos? Dale. A ver qué vemos. Este yo, Sí. que es el sujeto, está relacionado con un objeto en función de una creencia. Hay una creencia implicada que tiene que ver con una aceptación. Por eso no es permanente tu equilibrio. Entonces, ¿cómo quedaría si invertimos el sujeto, que sería este, por el sujeto? Por el objeto por el sujeto. Yo estoy enojada. ¿Con quién? Cambia. Este sería el objeto. Sí. Lo cambiamos por el sujeto. Yo estoy enojada conmigo. Porque busco aceptación. ¿Está? ¿Cómo lo ves? Bien. Fíjate el mecanismo. Como vos pones la expectativa afuera, Sí. o la libertad fuera en las expectativas, esto se invierte. Entonces, vos estás buscando libertad, pero en realidad, al poner las expectativas, Fuera. en realidad lo que estás buscando es aceptación. ¿Vas siguiendo el concepto del mecanismo? Entonces, en algún punto estás yendo detrás de la libertad, pero al poner la expectativa a esa libertad, se transforma en aceptación. Y venís repitiendo eso. Ese esquema. ¿Te hace sentido? Estas cosas a mí me asombran. Muchas cosas de las que he trabajado me asombra realmente cómo la mente puede... No, la mente, el ego, cómo puede ir cambiándote la palabra para confundirte, o sea, uno la va cambiando, bueno, inconscientemente para confundirte en todo esto, ¿no? Y cuando lo ves así, ves la claridad realmente. Y entendés. ¿Lo entendés? ¿Querés que veamos la otra inversión? Dale. Ahora, este sujeto Sí. va a cambiar
por el objeto, entonces sería el equilibrio, ¿no es cierto? Sí. Y lo demás queda igual. Y es un poquito de lo que te decía recién. ¿Qué ves acá? Y el interior, que está enojado con el exterior. Y además, Y conmigo misma, por supuesto. este equilibrio no va a aparecer hasta que sigas buscando aceptación, porque estás Exacto. buscando aceptación, no libertad. Ujú. Entonces deberías dejar la aceptación de lado para encontrar la libertad. No sé si coincides con la propuesta que te hago. No, no, sí, es claro, Bien. es claro. O sea, recién veo, me puedo dar cuenta esto de que está afuera lo que estoy buscando y no es así, es adentro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué querés hacer con respecto a esto? Y primero que me voy a tener que aceptar yo tal cual soy, y punto. Hacerme realmente responsable. ¿Y qué vas a hacer para que suceda eso? Y yo intentaría en principio cada cosa que vaya a hacer o a pensar, ver si yo la acepto, sin que me importe lo que digan los demás. Que tal vez yo soy la primera en criticarme, en juzgarme, y todas las historias habidas y por haber, ¿no? Tendría que trabajarlo de esa manera. O sea, esa sería la meta. Te propongo lo siguiente. A ver. Cuando logres el primer enganche de esto, me vas a escribir Con todo gusto. y me lo vas a contar. ¿Querés? Sí, totalmente. ¿Ah? Y ahí empezamos a interactuar a ver cómo fue la experiencia y la empezamos a resignificar. Listo. ¿Te parece? Me encantó. Sos un amor. Gracias. Muchas gracias. A ver. Gracias.